Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Hoy es sábado 3 de mayo del año 2025 y este fin de semana es largo. Ustedes saben que el 1 de mayo fue Día del Trabajo, pero por la ley que tenemos en República Dominicana se movió para el próximo lunes. Así que disfrute este fin de semana, tranquilo, con prudencia. No hay que salir en estadísticas mortales, a propósito de que escuché que el Ministerio de Interior y Policía va a apretar el tema con las motocicletas. Más adelante vamos a hacer otro programa sobre seguridad vial en República Dominicana. Las motocicletas representan más del 60% de las muertes por tránsito. Esto es una cosa terrible. Si apretamos ahí, esa jungla que hay con las motocicletas en la calle, le estaríamos dando el problema en la yugular. Pero bueno, ese será tema de otro programa. Hoy vamos a hablar, señores, de energía. Todo se trata de energía. Y en el sistema solar, toda la energía la recibimos del sol. Los animales, las plantas, todo lo que hacemos se trata de energía proveniente del sol. Y si nos vamos más atrás, a cuando surge el universo, bueno, toda la energía se originó en ese Big Bang, hace casi 14.000 millones de años. Ocurre este Big Bang, se forman las estrellas, los planetas, galaxias, etcétera, y a partir de entonces todo se trata de energía. Recuerden la famosa ecuación de Albert Einstein, un tipo brillante. E es igual a mc al cuadrado. Él descubrió que materia y energía era lo mismo. Y decía, los seres humanos, por ejemplo, cuando comimos, se trata de energía. Las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, se trata de consumir energía para poder vivir. Y también para construir las civilizaciones humanas tuvimos que utilizar energía. Y hoy vamos a hablar de esa energía, primero combustibles fósiles, que hicieron que a partir de la revolución industrial, cuando el ser humano descubre cómo transformar energía calorífica en energía mecánica, todo cambió. Todo cambió. Luego se desarrolla la industria petrolera. Y de allá para acá ha sido historia. Pero en estos tiempos y con el cambio climático, tenemos que movernos a formas más eficientes de energía. Y también vamos a hablar de eso. Y República Dominicana tiene políticas respecto a eso. Eficientizar la energía en el transporte, en las industrias, el tema de la diversificación de la matriz eléctrica. Porque el ser humano, por primera vez, el ser humano con sus actividades está cambiando el clima a un punto que podría hacer desaparecer a su propia especie y a muchas más de la faz de la tierra. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando volvamos seguimos hablando de energía en Bienvenidos a la Jungla. No se vayan. Ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde
con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. ahora de La figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla con este interesante tema de la energía. Cómo la utilizamos los seres vivos para sobrevivir. Consumimos alimentos, las plantas procesan la energía solar y los seres humanos también hemos aprovechado la energía que ha quedado almacenada después de la descomposición de grandes bosques prehistóricos hace más de 66 millones de años. Entonces, de ahí surge, señores, el petróleo. Irónicamente, todo el mundo cree que el petróleo salió fundamentalmente de la descomposición de cuerpos de dinosaurios. Y no es así. La teoría más aceptada, y lo vamos a ver ahora en un trabajo audiovisual de la BBC de Londres, que eran grandes bosques y sedimentos y millones de años de sedimentos de esos bosques. Claro, cualquier materia orgánica que cayera también pasó por ese proceso químico para convertirse en el petróleo, señores, que ha dominado el mundo desde el siglo pasado. El petróleo. Irónicamente, los humanos antiguos de la antigüedad, cuando encontraban este material que brotaba de manera natural en la tierra, no lo consideraban útil. Escuchen esa vaina. No lo consideraban útil. Miles de años después, siglos después, decíamos antes de la pausa, a partir del que el ser humano descubre cómo transformar energía calórica en energía mecánica, nos liberamos de la gran limitante que teníamos. Y era que antes de eso, todos los trabajos, todos, estaban limitados por la fuerza animal. Por eso todavía tenemos ese concepto de caballos de fuerza cuando hablamos de vehículos. Viene de la antigüedad, cuando no. La limitante era que la mayor fuerza que tú podías ejercer para lo que sea era fuerza animal. Pero viene la revolución industrial, aprendemos a cómo controlar la energía, transformarla, y todo ha sido historia, todo ha sido historia. Grandes civilizaciones se construyeron a partir de los combustibles fósiles. Pero decía antes de la pausa que lamentablemente hay que pagar el precio, los platos rotos de la fiesta que hicimos los humanos los últimos 2 siglos y pico, a partir de la revolución industrial. Hemos sobrecalentado el planeta a unos niveles muy peligrosos, muy peligrosos. Pudiera la especie humana incluso hacer inhabitable para sí mismo este planeta. Por eso gente como Stephen Hawking,
El mismo Elon Musk, que es el dueño y fundador de empresas como Tesla, de autos eléctricos, pero tiene otra empresa que se llama SpaceX, tiene un proyecto de colonizar Marte. Y recientemente, hace un par de años, ganó una licitación de la NASA para volver a llevar al ser humano a la Luna. Y se está trabajando en eso. Ya se hicieron las primeras misiones de Artemis, Artemis 1, Artemis 2. Me parece que llega hasta Artemis 3, que ya sería la que llegue a la Luna, pero la misión a largo plazo no es simplemente llegar a la Luna, es crear una estación en la Luna y a partir de ahí poder llegar a Marte. ¿Pero por qué? ¿Por qué el interés de colonizar Marte? Porque, mencionaba al físico teórico Stephen Hawking, que estos son gente que entienden que para que sobreviva la especie tenemos que colonizar otros planetas. Solo se necesitaría un meteorito como el que mató a los dinosaurios para que se acabe la civilización humana. De hecho, nuestros ancestros primates antiguos que parecían animales, eran más parecidos al mono que al humano, fueron exitosos porque se dispersaron por todo el mundo. Se dispersaron por todo el mundo. Si se extinguía en un lugar, habían esos ancestros primates en otros lugares. Eso garantizó la supervivencia de nuestros ancestros primitivos. Entonces, es la misma filosofía, conquistar otros planetas porque la Tierra incluso, no necesita un meteorito, decía que estamos cambiando el clima y nos vamos a joder nosotros mismos. Por eso, este programa de hoy, para entender la energía en sus diferentes formas y alternativas para hacer un mejor uso de ella, o encontrar alternativas más eficientes y menos contaminantes. Y el Santo Grial, vamos a ver si nos da tiempo de hablar de eso, el Santo Grial, lo que podría cambiar todo en materia de generación de energía es la fisión nuclear, que es lo que pasa en las estrellas, ese proceso que pasa en las estrellas, que parece inagotable. Las estrellas mueren, sí, el Sol nuestro morirá, el Sol tiene algunos 4.500 millones de años, o más de 4.500 millones de años, pero le falta para extinguirse 4.500 millones de años más. Parece inagotable en términos a la escala en que nosotros vivimos. Imaginen que pudiéramos tener el poder de las estrellas en la mano, y de eso se trata la fisión nuclear. Y hay experimentos interesantísimos, reactores de fisión nuclear que ya por fin están generando más energía que la que se necesita para ponerlo a funcionar. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver un trabajo de la BBC de Londres sobre la historia de los combustibles fósiles. Adelante, señor director. El petróleo, un recurso que ha sido motor de crecimiento y desarrollo y a su vez el motivo de guerras y uno de los responsables principales del cambio climático. Más allá de lo que representa, este hidrocarburo existe por un proceso de transformación que comenzó millones de años atrás y, contrario a la creencia popular, su origen tendría muy poco que ver con los dinosaurios. Entonces, ¿cuál es realmente su origen? En este video te contamos la teoría más aceptada sobre cómo se formó el petróleo. Se cree que 70% de los yacimientos de petróleo conocidos hoy en día comenzaron a formarse entre 252 y 66 millones de años atrás, durante la era Mesozoica. Esa era se divide en los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, y es justo durante estos periodos que tuvieron su apogeo los dinosaurios, lo que podría naturalmente explicar por qué hemos tenido durante tanto tiempo la concepción de que los restos de los reptiles prehistóricos son el origen del petróleo. Sin embargo, la teoría más aceptada, que es la teoría orgánica, apunta a la descomposición de trillones de diminutas algas
y de plancton marino que se acumularon en el fondo de mares y de lagunas. Igualmente se cree que puede haberse originado por la transformación de materia vegetal proveniente de bosques antiguos. Según esta teoría, con la acumulación de estos restos orgánicos se formó una capa de sedimentos que a lo largo de millones de años fue quedando sepultada bajo otras capas geológicas, y en el transcurso de ese tiempo la descomposición de las bacterias provocó varios procesos de transformación química justamente de estos sedimentos. En medio de esa transformación hay un punto en el que se formó un compuesto llamado querógeno, que es un material ceroso, insoluble, que viene a ser prácticamente la materia prima del petróleo. Sumando otros factores, como la presión de las capas geológicas y la temperatura, el querógeno terminó lentamente formando hidrocarburos como el gas y el petróleo. Pero entonces cabe una pregunta, ¿podría haber ocurrido que en esa capa de sedimentos de la que hablamos también cayeron restos de dinosaurios? Efectivamente debió haber ocurrido. Lo que dicen los científicos es que cualquier resto orgánico formó parte de ese proceso. La gran diferencia está en el volumen del origen de esa materia orgánica. La generación de petróleo requirió cantidades muy grandes de materia y eso solo habría sido posible por los grandes volúmenes de plancton en el mar. La cantidad de materia orgánica que podría haber venido de otras fuentes, como los restos de los dinosaurios, no fue significativa como para permitir la formación del petróleo. Se han encontrado restos de dinosaurios en rocas que contienen hidrocarburos. Entonces hay algunas teorías que dicen que sí, han podido haberse transformado parte de esos dinosaurios en hidrocarburos, pero la cantidad es infinitesimal, o sea, es prácticamente nada. Y el otro punto es los biomarcadores. Los biomarcadores son estructuras atómicas de los compuestos orgánicos. Esos biomarcadores tú los sacas del petróleo, los analizas y puedes decir cuál fue la fuente que generó ese hidrocarburo. Y bueno, esos biomarcadores nunca han dicho que vienen de dinosaurios. Existen otras teorías sobre cómo se podría haber formado el petróleo, aunque no tienen un respaldo mayoritario de los científicos. Están las teorías inorgánicas, que sugieren que el crudo no se formó a partir de restos biológicos, sino que podría haberse generado en el interior de la Tierra y migrado hacia capas superiores de la superficie, donde se acumuló en yacimientos. Si hay rocas que contengan material con carbono, si estos minerales llegan hasta el manto, estas minerales que tienen carbono se van a fundir y se pueden mezclar con agua, y la mezcla con agua y el carbono te puede generar metano, que es el gas más liviano. Y eso está demostrado, eso científicamente está demostrado, pero las cantidades son muy pequeñas para considerarlo como que son el origen del petróleo que nosotros producimos actualmente. Una versión de estas teorías es la del fallecido Thomas Gold, un científico austriaco reconocido en Estados Unidos, cuyas teorías resultaron controversiales para algunos de sus colegas. Gold planteó en la década de los años 90 que los hidrocarburos no se originaron a partir de restos orgánicos, sino que habrían sido un elemento en común de los materiales con los que se formó la Tierra hace unos 4.500 millones de años. Sin embargo, el propio Gold reconoció que su teoría ya había sido planteada décadas atrás por científicos soviéticos y hasta la fecha no existe consenso en torno a esta y otras teorías inorgánicas sobre el origen del petróleo. La hipótesis más aceptada es la del origen orgánico, en la que fue el plancton microscópico y no los reptiles gigantes de la prehistoria los que formaron este recurso que, pese a varias de sus consecuencias negativas, es uno de los principales motores energéticos de los que depende nuestra sociedad. Y aquí abajo puedes compartir qué te pareció el video, qué preguntas te generó. Fíjense que no solo estamos atentos a... Ahí está. Este trabajo de la BBC de Londres sobre la historia del petróleo, que nos ayudó a construir nuestras civilizaciones, pero que ahora arriesga con destruir la propia especie humana. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y cuando vamos a hablar de cuál es el problema con este tema del cambio climático y el uso abusivo de los combustibles fósiles tan contaminantes. Volvemos, no se vayan.
Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a este su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución a la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, con este interesante programa dedicado a la energía, que nos permite vivir, que nos permite desarrollarnos como especie, que nos permite incluso explorar el espacio exterior. Hablamos ahorita de Elon Musk y cómo este tipo ha revolucionado la industria de los viajes espaciales con cohetes reutilizables. Porque el gran problema, y por eso el hombre jamás volvió a la luna, era demasiado caro. Poner cualquier cosa en el espacio es demasiado caro, porque los cohetes, lo hemos visto en películas, en muñequitos, los cohetes tienen varias secciones, y lo que sale al espacio, una pequeña cápsula, y todo lo otro se desperdiciaba, se destruía. Pues este señor con su empresa SpaceX ha revolucionado, ha abaratado el precio de poner cualquier cosa en el espacio y la próxima meta es colonizar Marte y quién sabe. Pero estamos hablando de energía, cómo el petróleo nos ayudó a construir nuestra civilización, pero cómo ahora el abuso de esta fuente de energía está contaminando el medio ambiente de una manera muy peligrosa. Tan peligrosa que amenaza, decíamos, a nuestra propia especie. Así que vamos a ver ahora otro trabajo audiovisual también de la BBC de Londres sobre cuál es el problema con la utilización de las fuentes de combustible fósiles. Adelante, señor director. No puedes verlo, no puedes olerlo, pero en realidad está a nuestro alrededor y está también en el corazón de nuestra crisis climática. El CO2, el dióxido de carbono, existe naturalmente en la atmósfera y es una parte esencial de la vida en la Tierra. Los humanos y la mayoría de los animales inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono, y las plantas usan CO2 para hacer la fotosíntesis. Pero también tiene un papel mucho más importante: ayuda a regular la temperatura de nuestro planeta. Eso es porque el CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero. Actúa como el cristal de un invernadero al mantener parte del calor del Sol atrapado dentro de la atmósfera de la Tierra. Y eso es algo bueno, porque sin él el planeta sería demasiado frío como para vivir en él. Pero el mundo natural se mueve en un equilibrio increíblemente delicado. La actividad humana, especialmente durante los últimos 50 años, ha aumentado las emisiones de CO2 que termina en la atmósfera, lo que provoca que demasiado calor del Sol quede atrapado, por lo que la Tierra se está calentando más. Entonces, ¿de dónde viene todo ese exceso de CO2? De fábricas, autos, aviones, agricultura a gran escala. Todos utilizan lo que llamamos combustibles fósiles: el petróleo, el carbón y el gas. Durante cientos de millones de años, los restos de plantas y animales que están llenos de carbono fueron enterrados bajo la superficie del planeta. Algunos de estos restos se convierten en combustibles fósiles. Entonces, cuando los quemamos, todo el carbono que se ha almacenado durante un periodo de tiempo increíblemente largo se libera muy rápido en forma de CO2.
Pero ¿cómo de altos son los niveles de CO2? En 2020 la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera era de 413 partes por millón. En 1970 la cifra era 325 y al comienzo de la era industrial era aproximadamente 280. El aumento ha sido enorme. Los niveles de CO2 se han acelerado rápidamente. De hecho, los expertos calculan que la última vez que hubo tanto CO2 en la atmósfera fue probablemente hace más de 3 millones de años, cuando el nivel del mar estaba entre 15 y 25 metros por encima del actual. Para mantener la vida en la Tierra como la conocemos, necesitamos limitar la cantidad de CO2 que se libera. Pero para limitar esas emisiones, primero tenemos que saber cuánto CO2 estamos emitiendo, no solo como humanidad, sino como individuos. Y aquí entra un concepto interesante, la huella de carbono. La huella de carbono se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera terrestre como resultado de las actividades de una persona o una organización. Para calcular tu propia huella de carbono necesitarías saber la cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que eres responsable de crear. Es difícil medirlo con precisión y existen diferentes formas de calcularlo, pero hablando en términos generales, está el impacto directo de la energía usada en nuestros viajes o en lo que comemos, y existe el impacto indirecto de la energía que se usa para crear todas las cosas que usamos o consumimos. En el mundo desarrollado en particular, el transporte es una gran parte de tu huella de carbono. Reducir el uso de autos de gasolina o diésel y realizar menos vuelos es una de las formas más eficaces de reducirla. El lugar donde se vive también juega un papel importante. Siempre es mejor que tu hogar se caliente o enfríe de manera eficiente y que esté bien aislado. Y cuanto más puedas utilizar energías sostenibles, como la solar o la eólica, más se reducirán tus emisiones. Las cosas que usamos en casa también se suman al problema. Todo ese plástico, metal y cartón requieren mucha energía, tanto para producirlos como para eliminarlos. Por lo tanto, el reciclaje puede ayudar a disminuir tu huella de carbono, aunque no tanto como la forma en que viajas o calientas y enfrías tu casa. Y luego está tu dieta, sobre todo la carne roja, que aumenta tu huella de carbono, porque las vacas generan mucho metano, otro gas de efecto invernadero, y además se talan grandes cantidades de árboles para crear campos en los que el ganado pueda pastar. En los países en vías de desarrollo, las cocinas de leña abiertas son también una causa de contaminación, por lo que es importante tratar de reemplazarlas con métodos de cocción más eficientes. Pero en general, las personas que viven en países más pobres generan cantidades mucho menores de gases de efecto invernadero que las de los países más ricos. Veamos algunos datos. La cantidad promedio de emisiones de dióxido de carbono generado por persona en Estados Unidos es de 16,1 toneladas por año. En China es de 7,1 toneladas y en el Reino Unido es de alrededor de 5,5 toneladas. Pero en la República Democrática del Congo es de solo 0,03 toneladas, mientras que en Qatar, que tiene una población realmente pequeña pero produce mucho petróleo y gas, es de 38,6 toneladas. Y en estos datos no se incluyen factores importantes como el consumo, y obviamente cuanto más dinero tienes, más tiendes a consumir. Sin embargo, hay algo importante que hay que aclarar. Cada uno de nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida que ayuden a reducir las emisiones de CO2, pero el compromiso para los cambios masivos que hacen falta no puede recaer solo en la gente, en las personas como nosotros. Las grandes empresas y los gobiernos son los que tienen gran parte de la responsabilidad y el poder de aplicar medidas que impacten de forma directa en la emisión de gases de efecto invernadero. La buena noticia es que estamos a tiempo, se puede hacer, y cada vez aparecen más tecnologías que ayudan en ese sentido. Varios países han declarado su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, a reducir la emisión de CO2 y a compensarla con otras medidas que lo contrarresten, y eso podría significar una revolución en la forma en que vivimos nuestro día a día. Ahí está. ¿Cuál es el problema? Fíjense cómo incluso el ganado, señor, el ganado, los pedos de vaca, el ganado incluso está contribuyendo a cambiar el clima, sobrecalentar el planeta Tierra. Ese delicado balance que tiene que tener para que exista condiciones para la vida. Eso es lo que está pasando y por eso es que tenemos que cambiar el camino que llevamos. Por eso hoy en día estamos hablando de energías renovables, de energías alternativas. Países como República Dominicana tienen, por ejemplo, tienen un plan de electromovilidad para movernos a los vehículos eléctricos, que son mucho más eficientes que los de combustión.
Está un poco abandonada ahí esa política, pero la tenemos, por lo menos en papel la tenemos. Y tenemos también instituciones que tratan de provocar esa transición, ese cambio. Y hemos visto también plantas generadoras de energía que se han cambiado a procesos más eficientes y menos contaminantes. Lamentablemente, todavía tenemos necesidad de termoeléctricas a base de carbón como Punta Catalina, que suple el 30% de la demanda aproximadamente en República Dominicana. Pero ojalá pudiéramos movernos a modelos como países como Costa Rica, que la mayor parte de su energía viene de fuentes renovables. Ahora, el camino, yo sé que no es corto, pero tenemos que ponerle empeño a eso. Lamentablemente, actualmente en la Casa Blanca, que Estados Unidos es el país que lidera el mundo. Quien quiera que esté en la Casa Blanca es el líder del mundo libre. Eso es así. Pero lamentablemente la administración actual no cree mucho en cambio climático. Y de hecho está eliminando políticas respecto a eficientizar, a hacer menos contaminante los procesos industriales. Lamentablemente Donald Trump no cree en eso. Incluso duda sobre el cambio climático, que es un hecho científico comprobado. Señores, le han dado premio Nobel a los científicos que trabajaron para confirmar que verdaderamente sí, el ser humano en los últimos tiempos ha ido cambiando el clima a unos niveles muy peligrosos para las especies, incluyéndonos nosotros. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando volvamos, vamos a ver cómo cambiar esta realidad tan peligrosa. Así que no se vayan. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dan una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, con este interesante programa dedicado a la energía y cómo la utilización de las fuentes no renovables de energía nos han llevado a esta situación de cambio climático que amenaza con nuestra propia especie. ¿Pero qué hacemos? ¿Hay salvación? Sí, hay salvación, pero tenemos que hacer, múltiples cosas para lograrlo, múltiples cosas. Así que vamos a ver este otro trabajo audiovisual de qué hacer para cambiar esta realidad del cambio climático. Me parece que no tenemos en queue el siguiente material audiovisual, pero en lo que el señor director
nos consigue ese trabajito audiovisual, lo que los científicos están viendo es básicamente si hay maneras artificiales de bajarle la temperatura al planeta, pero también el consenso general es que tenemos que parar lo que está generando ese cambio, que es la emisión, por ejemplo, de dióxido de carbono en la atmósfera. Y parecería sorprendente, señores, pero planetas como Venus es lo que está pasando aquí. Venus debería parecerse a la Tierra, debería tener un ambiente parecido a la Tierra, pero Venus es todo un infierno porque está rodeado de gases, precisamente dióxido de carbono y otros gases que impiden que el calor que entra salga. Por eso le llaman efecto invernadero. Y es lo que estamos provocando aquí, emitiendo gases contaminantes a la atmósfera. Se va a producir un efecto invernadero. La luz del sol que entra no va a poder rebotar y salir, se queda aquí. Hay unos trabajos interesantísimos, unas explicaciones interesantísimas en YouTube sobre esto. Pero vamos a ver este trabajo de la BBC sobre qué hacer para cambiar esta realidad del cambio climático. Adelante, señor director. Todo el rato escuchamos hablar del calentamiento global, del aumento de las temperaturas y de los peligros que representa para el futuro de la humanidad. La pregunta es, ¿se puede enfriar el planeta? Y si se puede, ¿cómo? La primera buena noticia es que hay muchos científicos trabajando en formas innovadoras de enfriar artificialmente el planeta. Pero mientras, lo primero, y en esto hay un gran consenso, es detener la razón principal del calentamiento global, el exceso de dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera como producto de la actividad humana. A ver, esto siempre se me ha hecho abstracto hasta que investigando para este video me encontré con esta metáfora. Imagínate que esa capa de dióxido de carbono que se forma con la acumulación de nuestras emisiones, que son anualmente nada más y nada menos que 33.000 millones de toneladas, atrapa el calor como si fuera una manta o una frazada y no deja salir al espacio la energía que emana la Tierra cuando se calienta con la radiación procedente del Sol. Esto es lo que se conoce como efecto invernadero. Y según la voz casi unánime de los científicos, es el principal responsable de que el mundo haya pasado de un aumento de temperatura promedio de 0.06 grados Celsius en 1970 a 1.16 en la actualidad. Entonces, si lo que queremos es revertir el problema, lo que debemos hacer es reducir las emisiones para que esa manta se haga más ligera y atrape menos calor. ¿Y cómo podría lograrse? Pues ahora vamos a cambiar la manta por una tina o una bañera. Abrimos el grifo y la bañera se va llenando de dióxido de carbono. ¿Y qué podemos hacer para que deje de llenarse esa tina? Tenemos dos opciones. Podemos cerrar la canilla, que sería dejar de emitir o reducir las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, o abrir el tapón, que sería facilitar o incentivar la remoción tecnológica de dióxido de carbono por los métodos naturales a través de los bosques, de los océanos. Vamos por partes. Paso 1, cerremos la canilla o el grifo de emisiones y veamos qué impacto tiene en la temperatura del planeta. Eso lo podemos ver con esta herramienta desarrollada por Climate Interactive, un think tank que fue uno de los pioneros en el mundo en recolectar y analizar datos de emisiones de todo el mundo junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Los científicos del clima que desarrollaron esta herramienta plantean 5 grandes esferas en las que si se actúa se puede reducir el calentamiento global: energía, transporte, edificios e industria, crecimiento de población y de la economía, y emisiones de suelo e industria y remoción de carbono. Si todo sigue como hasta ahora, las predicciones son que llegaremos a 2100 con casi 4 grados más de temperatura. Pero según los cálculos científicos, el número seguro es 1.5 grados. El aumento de temperatura no debe sobrepasar esa cifra para 2100. Moviendo las variables, la primera conclusión que salta a la vista es que si queremos reducir las emisiones, no se puede con una sola acción, sino varias y simultáneamente. Pero entre todas estas esferas hay 2 que tienen el mayor impacto en el grifo de emisiones, aunque también el mayor costo económico: energía y transporte.
Las medidas que hay que tomar son radicales. Suponen el reemplazo de la matriz energética que rige actualmente en el mundo basada en los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón para migrar a las energías renovables más limpias y que no contaminen. Por ejemplo, en materia de energía, lo que mayor impacto tendría en la reducción de la temperatura es aumentar al máximo el precio del carbono. Es decir, establecer un precio global al carbono que haga que las fuentes de energía sean más caras dependiendo de la cantidad de carbono que liberan. Aunque tampoco es una solución mágica, porque una energía más cara supondría una producción más cara y unos productos más caros, algo que puede afectar el desempeño económico. Además, este impuesto a los productores de energía podría traducirse en un mayor costo para los usuarios y un impacto en el bolsillo de los más pobres. A esto sumamos la resistencia al cambio de los sectores de transporte y energía, que son muy poderosos, estratégicos y con gran influencia en los gobiernos en todo el mundo. Pero Ana María Vicedo, una científica que estudia el cambio climático desde hace más de una década, piensa que los intereses económicos son solo una parte del problema. Porque hay muchos intereses. O sea, se juntan intereses económicos con la complejidad del problema, con mucha incerteza. Entonces se combina todo, se pone todo junto y sobre todo esa necesidad de tener beneficios a corto plazo es el problema del cambio climático. Tú por mucho que hagas hoy cosas para el cambio climático, no vas a ver beneficios hasta dentro de las siguientes décadas. Más paneles solares, geotérmicos y turbinas eólicas, hidroeléctricas y todas las tecnologías que produzcan energía con muy poca o ninguna emisión de CO2 harían que el termómetro descienda. Si llegáramos a que el 100% de los autos y buses fueran eléctricos, también se restarían grados. También si se reducen las emisiones de metano y otros gases contaminantes que salen de la descomposición de la basura, la ganadería y la comida. Otro tema clave es reducir el crecimiento de la población mundial. Familias más pequeñas producen menos desperdicios y básicamente hay menos personas contaminando y esto puede ayudar a que esa tina de dióxido de carbono no se siga llenando. Pero recordemos que la estrategia para enfriar el planeta pasaba por cerrar el grifo de las emisiones, pero también por abrir el tapón de la tina. Y esto es básicamente evacuar ese dióxido de carbono que ya existe en la atmósfera. Por eso se habla de plantar más bosques y de dejar de deforestar, pues los árboles extraen el carbono del aire, lo que reduce la concentración de dióxido de carbono. Pero ojo, porque los científicos advierten que multiplicar árboles sin un plan y control tiene sus riesgos, ya que puede afectar la biodiversidad y el buen funcionamiento de los ecosistemas. Además, esto solo no alcanza. Otro camino es desarrollar tecnología que haga esa misma función que hacen los árboles, la de absorber el dióxido de carbono, aunque las que se han desarrollado hasta el momento tienen aún muchas limitaciones. Ahora, mientras los científicos investigan cuál es la mejor forma de quitar el tapón de la tina, lo que parece más claro y más urgente es cerrar el grifo del CO2. Lo cierto es que solo con la combinación de estas acciones es posible llegar a la meta y que el calentamiento no supere la cifra clave de 1.5 grados. La mala noticia es que esta herramienta no es el mundo real y en este mundo real estamos bastante lejos de la meta. Este 2021, la Agencia Internacional de Energía reportó que las emisiones globales de dióxido de carbono tendrán el segundo incremento más grande de su historia. Exactamente lo contrario de lo que necesita el planeta, que sabemos cómo enfriar, pero que seguimos calentando. Ahí está, ahí está. Hay esperanza. Hay esperanza, se puede hacer algo. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y vamos a ver si nos da tiempo de hablar de cosas tan interesantes como la fisión nuclear, por ejemplo, que decía el Santo Grial, es energía ilimitada y limpia. Gente como Nikola Tesla soñaba con eso, que la energía, este tipo, uno de los más brillantes que ha existido, él soñaba con una fuente inagotable de energía que fuera gratuita para todos. Ese era uno de los sueños de esta persona. Pero vamos a una pausa y cuando volvamos, vamos a ver algunas alternativas más de energías alternativas. No se vayan.
El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a este su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Y estamos de vuelta en tu programa Bienvenidos a la Jungla. Ya en esta última parte vamos a hablar de una alternativa de energía que a mí me gusta mucho. Ahorita dije fisión nuclear, es fusión nuclear, lo que sucede en el Sol. La gran masa del Sol comprime los átomos a unos niveles que se fusionan. Y este proceso se repite y se libera grandes cantidades de energía. Y pareciera inagotable. Entonces vamos a ver un breve trabajito audiovisual que explica qué es lo que sucede en las estrellas y que actualmente los seres humanos estamos experimentando aquí. El poder de las estrellas en nuestras manos con reactores de fusión nuclear. Y con este trabajo nos despedimos hasta el próximo sábado. Adelante, señor director. La moneda fundamental de nuestro universo es la energía. Ilumina nuestros hogares, desarrolla nuestra comida, alimenta nuestras computadoras. La podemos obtener de muchas maneras, quemando combustibles fósiles, dividiendo átomos o mediante luz solar en placas fotovoltaicas. Pero todo tiene una contrapartida. Los combustibles fósiles son extremadamente tóxicos. Los residuos nucleares son, residuos nucleares, y aún no hay suficientes baterías para almacenar luz solar los días nublados. Pese a ello, el Sol parece tener virtualmente energía ilimitada gratis. ¿Hay alguna manera de construir un Sol en la Tierra? ¿Podríamos embotellar una estrella? El Sol brilla por la fusión nuclear. En pocas palabras, la fusión es un proceso termonuclear, lo que significa que los ingredientes tienen que estar supercalientes, tan calientes que los electrones se separen de los átomos y se forme un plasma en el que los núcleos y electrones se muevan libremente. Como todos los núcleos tienen una carga positiva, se repelen entre sí. Para superar esta repulsión, las partículas deben ir muy rápido. En este contexto, muy rápido significa muy caliente, millones de grados. Para alcanzar estas temperaturas, las estrellas hacen trampa. Son tan grandes que la presión en su interior genera el calor para comprimir los núcleos hasta que se funden y fusionan, crean núcleos más pesados y generan energía en el proceso. Es esta energía liberada la que los científicos quieren dominar en una central eléctrica de nueva generación, el reactor de fusión. En la Tierra no es posible utilizar este método de fuerza bruta para conseguir la fusión, de modo que si queremos construir un reactor que genere energía por fusión, necesitamos ser más listos. Ahora hay dos formas de conseguir plasma lo suficientemente caliente como para fusionarse. El primer tipo de reactor usa un campo magnético que comprime el plasma en una cámara con forma de donut donde se producen las reacciones. Estos reactores de confinamiento magnético, como el ITER de Francia, utilizan electroimanes superconductores que se enfrían con hielo líquido a unos grados por encima del cero absoluto, creando unos gradientes de temperatura de los mayores del universo conocido. El segundo tipo, el confinamiento de inercia, calienta la superficie de una bolita de combustible con pulsos de láseres superpotentes con los que el combustible implosiona y se vuelve tan denso y caliente que fusiona. De hecho, uno de los láseres más potentes del mundo se utiliza para realizar experimentos de fusión en las instalaciones NIV de los Estados Unidos. Estos experimentos y otros similares en todo el mundo hoy día son solo experimentos. Los científicos siguen desarrollando la tecnología. Y, aunque se ha conseguido la fusión, la energía usada en los experimentos de momento es mayor que la producida.
La tecnología tiene que avanzar mucho antes de ser viable comercialmente, y quizás nunca lo sea. Podría ser imposible construir un reactor de fusión viable en la Tierra. Pero si se consigue, será tan eficiente que con un simple vaso de agua marina se producirá tanta energía como quemando un barril de petróleo, pero sin desperdicios. Es debido a que los reactores de fusión usan hidrógeno o helio como combustible y el agua de mar está llena de hidrógeno. Pero no vale cualquier hidrógeno. Para conseguir las reacciones adecuadas se necesitan unos isótopos específicos que se llaman deuterio y tritio y tienen neutrones extra. El deuterio es estable y hay una abundancia en el agua del mar, pero el tritio tiene un truco. Es radioactivo y puede que en el mundo solo haya 20 kilos, la mayoría en cabezas nucleares, por lo que es increíblemente caro. De modo que nos haría falta otro compañero de fusión para el deuterio. El helio 3, un isótopo de helio, podría ser un gran sustituto. Desgraciadamente también es muy raro en la Tierra. Pero puede que la respuesta esté en la Luna. Durante miles de millones de años, el viento solar puede haber construido enormes depósitos de helio 3 en la Luna. En lugar de producirlo, podemos extraerlo. Si consiguiéramos tamizar el polvo lunar para separar el helio, tendríamos suficiente combustible para todo el planeta durante miles de años. Otro argumento más para establecer una base lunar por si quedaba alguien por convencer. Pero aún parece un poco peligroso construir un minisol. No, en realidad sería mucho más seguro que muchos otros tipos de centrales. Un reactor de fusión no es una planta nuclear que puede derretirse catastróficamente. En el caso de que el confinamiento fallara, el plasma se expandiría y enfriaría, y la reacción se detendría. Sencillamente, no es una bomba. Las fugas de combustible radioactivo, como el tritio, podrían ser una amenaza si llegaran a combinarse con oxígeno y formaran agua radioactiva, algo peligroso en el caso de verterse al medio ambiente. Afortunadamente, solo se usan unos pocos gramos de tritio por vez, de modo que una fuga se diluiría muy pronto. Bien, acabamos de decir que podemos obtener energía prácticamente limitada sin perjudicar el entorno con algo tan sencillo como el agua. ¿Dónde está el truco? En el costo. Simplemente no sabemos si la energía de fusión se podría comercializar nunca. Aunque consiguiera funcionar, sería demasiado cara para llegar a construir una central. El principal contratiempo es que se trata de tecnología sin probar. Es una apuesta de $10,000 millones y ese dinero puede emplearse mejor en otras energías limpias ya probadas. ¿Debemos abandonar y dejar de incurrir en gastos? O quizás, dado que el resultado es energía limpia e ilimitada para todos, ¿merece la pena el riesgo? Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea apoyarnos directamente, muchísimas gracias. Así seguirán siendo gratis para todos.